Por primera vez en siglos, los investigadores han descubierto lo que se cree que es la tumba de Jesús. Los obreros desenterraron la losa de mármol sobre la tumba. El historiador Eusebio dijo que la cubrió para proteger el lugar donde Jesús fue enterrado. Después de muchos siglos de búsqueda en diferentes lugares, los científicos finalmente encontraron evidencia que confirma la ubicación del sitio de entierro de Jesús. Dentro de la tumba, descubrieron conocimientos valiosos que proporcionan respuestas a misterios de larga data que han desconcertado a generaciones. ¿Dónde estaba ubicada esta tumba? ¿Y qué secretos escalofriantes se ocultaban en sus profundidades? ¿Encontraron los restos de Jesús? Únase a nosotros mientras revelamos lo que hay dentro de la tumba de Jesús y cómo afectará nuestras creencias. La preciosa tumba de Jesús. Recientemente, los investigadores hicieron un descubrimiento fascinante en la iglesia del Santo Sepulcro en el área central de Jerusalén. Durante muchos años, la iglesia del Santo Sepulcro ha sido un destino significativo para cristianos de todos los rincones del mundo, atrayéndolos en peregrinaciones a este sitio sagrado. Según las historias del Nuevo Testamento, Jesús fue crucificado en el Gólgota, a menudo llamado el lugar de la calavera. Este lugar, que se cree que era una antigua cantera de piedra fuera de los muros de la ciudad, tiene un profundo significado en la historia cristiana. Alrededor de una década después de la muerte de Jesús, se construyó un nuevo muro que incluía el área donde Jesús fue crucificado y enterrado dentro de los límites de la ciudad de Jerusalén. Esto explica por qué la iglesia del Santo Sepulcro se encuentra hoy dentro de la ciudad vieja. El emperador Constantino I, quien abrazó el cristianismo, ordenó la demolición de un templo dedicado a Venus en Jerusalén para dar lugar a una iglesia. Durante la demolición, los trabajadores descubrieron una tumba que se creía que era la de Jesús. Los peregrinos que visitaban la iglesia del Santo Sepulcro ascendían primero por una escalera desde la calle principal de Jerusalén, el Cardo. Luego pasaban por varias secciones, incluyendo un nártex, una basílica y un jardín sagrado donde estaba la roca del Gólgota antes de llegar al Santo Sepulcro. Inicialmente, la tumba excavada en la roca estaba expuesta a los elementos, pero más tarde se construyó un pequeño edificio para protegerla. Todo el complejo estaba ricamente adornado, como lo describió Eusebio de Cesarea, biógrafo de Constantino, así como en obras de arte del siglo V en Roma y en el mapa de mosaico de Madaba del siglo VI. Las excavaciones en tiempos modernos también han arrojado luz sobre sus ricas decoraciones. En el año 326, la madre de Constantino, Santa Elena, emprendió un viaje a Jerusalén. La leyenda dice que durante su peregrinación, encontró lo que se creía que era la cruz en la que Jesús fue crucificado. A menudo conocida como la verdadera cruz, el relato de su descubrimiento se hizo ampliamente conocido a principios del siglo V. En el siglo XI, una cueva debajo de las ruinas de la basílica ganó fama como la capilla de la invención de la cruz. En 614, ocurrió una tragedia cuando un ejército persa arrasó la iglesia y se llevó la verdadera cruz. Sin embargo, en 631, el emperador bizantino Heraclio logró negociar su regreso. Después de la conquista árabe en 638, la vida para los cristianos en Jerusalén permaneció relativamente pacífica, inicialmente con tolerancia prevaleciendo. Sin embargo, 3 siglos más tarde, la entrada de la basílica se transformó en una mezquita. Luego, en 966, un devastador incendio, provocado durante protestas anticristianas, consumió la cúpula de la estructura. En 1009, el califa Fatimí al-Hakim ordenó la destrucción de la iglesia. No obstante, el emperador bizantino Constantino IX Monomachos financió generosamente su reconstrucción, pero con alteraciones en su diseño, incluyendo una nueva entrada en el lado sur a finales del siglo XI. Notablemente, durante gran parte de esta era, los gobernantes musulmanes de la ciudad trataron a los peregrinos con amabilidad y respeto. Solo después de que los turcos selyúcidas tomaron Jerusalén en 1077 comenzaron a circular rumores sobre el maltrato a los peregrinos cristianos y la denegación de entrada a la iglesia. El deseo de reclamar sitios sagrados, especialmente el Santo Sepulcro, jugó un papel significativo en la motivación de la Primera Cruzada, que tuvo lugar entre 1096 y 1099. Después de la captura de Jerusalén por los cruzados en 1099, los relatos de testigos oculares describen cómo los sobrevivientes de la travesía rezaron en la iglesia del Santo Sepulcro, que era inusual porque en ese momento no tenía techo.
Durante los siguientes 50 años, la iglesia de Constantino, 9 monomachos, experimentó una extensa reconstrucción. Mientras su diseño original permaneció intacto, la iglesia se transformó en una catedral modelada según las iglesias occidentales. El jardín que rodeaba la iglesia se convirtió en la Basílica de los Cruzados y una capilla separada se dedicó a la roca del Gólgota. La iglesia del Santo Sepulcro fue rededicada el 15 de julio de 1149, exactamente 50 años después de la captura de Jerusalén por los cruzados. Sin embargo, el trabajo de construcción continuó durante varios años después de este evento. No obstante, la iglesia se parece en gran medida a la que los visitantes ven hoy. Debido al influjo de peregrinos, se tomaron medidas para controlar la entrada y el movimiento dentro de la iglesia, evidente por las puertas gemelas aún visibles hoy. Los dinteles finamente tallados por los que los peregrinos pasaban una vez fueron reubicados en el Museo Rockefeller en Jerusalén después de un terremoto en 1927. Después de la reconquista musulmana de la ciudad en 1187, una de las entradas a la iglesia fue sellada. A pesar de los periodos de dominio musulmán, los peregrinos aún tenían permitido visitar el sitio y los líderes occidentales buscaron negociaciones para asegurar los derechos de acceso. Este lugar fue protegido durante mucho tiempo hasta que los arqueólogos lo encontraron inesperadamente, revelando el sitio de entierro de Jesús. Dentro de la tumba, encontraron algo asombroso. Mortero antiguo que yace debajo de la piedra donde se cree que Jesús fue sepultado. Este mortero data de la época en que el emperador Constantino gobernaba el Imperio Romano. Revelar la tumba de Jesús. Este descubrimiento agrega peso a las historias transmitidas a través de la historia sobre el lugar donde los cristianos creen que Jesús fue sepultado. Volviendo en el tiempo, encontramos a Constantino, el primer emperador romano que abrazó el cristianismo. La historia cuenta que él descubrió lo que se cree que es la tumba rocosa de Jesús, la figura venerada en el cristianismo, con la ayuda de su madre, Helena. La leyenda dice que este evento significativo ocurrió alrededor del 325 al 326 DC. Constantino estaba en una misión, inspirado por un llamado divino para encontrar el lugar sagrado donde Jesús fue sepultado. Buscaron incansablemente hasta llegar a Jerusalén, donde creían que se podía encontrar la tumba. Su búsqueda los llevó a un antiguo templo romano, posiblemente dedicado a Venus, la diosa del amor. Fue un momento crucial en su búsqueda, ya que se encontraban ante este sitio histórico, listos para descubrir los secretos ocultos dentro del antiguo templo romano. Una estructura temporal entretejida en la historia se convirtió en el enfoque principal de su exploración mientras buscaban descubrir la tumba sagrada oculta dentro de sus muros. El templo sufrió una transformación dramática. Permaneció durante siglos como símbolo de tiempos antiguos hasta que fue cuidadosamente desmantelado para revelar los secretos ocultos bajo sus antiguas piedras. Al quitar las capas de la historia, la excavación descubrió una tumba tallada suavemente en los bordes rugosos de una cueva de piedra caliza. El momento en que revelaron el interior de la tumba marcó un punto significativo en la historia. La cueva natural, ahora considerada un espacio sagrado, tuvo su sección superior removida para exponer los confines sagrados dentro. Este descubrimiento monumental llevó a la creación del edículo, una estructura protectora alrededor del espacio sagrado, preservando la esencia de la revelación divina. La historia de la búsqueda de Constantino y la posterior revelación de la tumba bajo el templo romano simboliza la compleja relación entre la historia, la fe y la búsqueda de reliquias sagradas. Es una historia profundamente arraigada en la memoria cristiana, que mezcla los aspectos temporales y espirituales en una narrativa profundamente significativa. Dentro de las paredes sagradas de la tumba que se cree que contiene los restos de Jesucristo, una característica destaca, una larga repisa, a menudo referida como una cama de sepultura. Según la tradición, aquí fue donde el cuerpo de Jesús fue colocado con ternura después de la crucifixión, invitando a la contemplación sobre las implicaciones profundas de ese momento significativo en la teología cristiana. Explorando los complejos detalles de la tumba, descubrimos algo fascinante, una similitud con las tumbas de judíos adinerados que vivían en Jerusalén durante el primer siglo. Estas tumbas, talladas en cuevas de piedra caliza resistente, a menudo presentaban repisas y nichos. Es como si compartieran un entendimiento común de cómo honrar a los difuntos. Construir estos espacios sagrados con un profundo sentido de respeto. La cama de sepultura no es solo una estructura física.
El mortero, una reliquia incrustada con la historia de la arquitectura, se convirtió en el foco de su investigación. Al analizar muestras de varios puntos dentro del edículo, usando datación por radiocarbono, buscaron revelar los secretos antiguos ocultos en el mortero. Los resultados recientes arrojan nueva luz sobre la cronología de la construcción del edículo. El descubrimiento de que la losa inferior, una parte crucial de la estructura sagrada, probablemente fue cementada en su lugar durante mediados del siglo IV, agrega otra capa de importancia histórica a este monumento sagrado. Asociar este trabajo de construcción con el reinado del emperador Constantino agrega una capa importante a la historia, vinculando los inicios del edículo con la influencia de una figura histórica clave. La confirmación de la participación de Constantino en la construcción del edículo tiene un profundo significado para los estudiosos e historiadores centrados en descubrir la misteriosa historia de este lugar sagrado. El periodo de mediados del siglo IV ofrece un vistazo al pasado, conectando el desarrollo arquitectónico del edículo con la historia del Imperio Romano. A medida que emergen los resultados, traen una grata sorpresa para aquellos que estudian el monumento sagrado. Con la datación de la losa inferior del edículo como evidencia de la búsqueda continua de la verdad histórica. Testigos silenciosos de la antigua artesanía, las muestras de mortero ahora revelan conocimientos que enriquecen nuestra comprensión del viaje del emperador Constantino y de los individuos que dieron forma al santuario sagrado de la tumba de Jesús. Los científicos utilizaron un método avanzado llamado luminiscencia estimulada ópticamente para fechar las muestras de mortero sagrado del edículo, permitiéndoles determinar cuándo el sedimento de cuarzo, crucial para el mortero, estuvo expuesto a la luz por última vez. Esta técnica es significativa porque desvela con precisión los detalles del tiempo. Las muestras de mortero se sometieron a un examen exhaustivo en 2 laboratorios distintos, cada uno contribuyendo de manera independiente a la búsqueda de claridad sobre la cronología. Usando OSL, los investigadores buscaron descubrir la historia almacenada en el sedimento de cuarzo al estudiar cómo este sedimento fue expuesto a la luz. Con el tiempo, obtuvieron conocimiento sobre los periodos en que el mortero experimentó cambios. Surgieron preguntas sobre si la iglesia reconstruida reflejaba con precisión el terreno sagrado identificado por una delegación de Roma hace 17 siglos. A pesar de estas incertidumbres, la iglesia sigue siendo un símbolo del espíritu perdurable de Jerusalén, invitando a la reflexión e investigación sobre las complejas narrativas de la fe y la precisión histórica. Al examinar las muestras de mortero tomadas de los restos del muro sur de la cueva, los investigadores comenzaron a ensamblar una cronología histórica. Fechar estas muestras en los años 335 y 1570 proporcionó un vínculo entre los trabajos de construcción de la era romana y una restauración documentada en el siglo XVI. Estos ecos de mortero preservados dentro de la estructura del edículo sirven como evidencia de la historia perdurable incrustada en este espacio sagrado. El muro sur, que ha sido testigo de siglos de cambio, reveló signos de construcción de la era romana, reforzando la historia de cómo evolucionó el edículo. A través del análisis científico guiado por métodos de datación precisos, los investigadores pudieron descifrar las huellas cronológicas dejadas por diferentes constructores y restauradores. Un descubrimiento significativo surgió cuando examinaron el mortero de la entrada de la tumba, que llevaba la firma del siglo XI. Esto se alinea con un periodo crucial en la historia del edículo, la reconstrucción cuidadosa después de su destrucción en 1009. Los hallazgos destacan la resiliencia de aquellos que trabajaron incansablemente para preservar este espacio sagrado, mostrando su dedicación a través de esfuerzos de reconstrucción meticulosos durante el siglo XI. La minuciosa examinación de estos fragmentos no solo ayudó a determinar su antigüedad, sino que también rindió homenaje a la habilidad y dedicación de aquellos que, a lo largo de los siglos, contribuyeron a la restauración continua del edículo. Desentrañando el misterio de Jesús hoy, la tumba recibe visitas diarias de millones de peregrinos y es cuidada por sacerdotes de varias denominaciones cristianas, siguiendo regulaciones estrictas que datan de la era otomana. Además de la iglesia del Santo Sepulcro, hay otros 6 lugares en Jerusalén que la gente cree que podrían ser donde Jesús fue enterrado originalmente. ¿Pero cuál es el sitio verdadero? Un lugar es la tumba familiar de Talpiot, ubicada a unos 5 kilómetros al sur de la ciudad vieja de Jerusalén. Descubierta en 1980, ganó amplia atención después del documental del Discovery Channel de 2007 La tumba perdida de Jesús, producido por James Cameron y dirigido por Simcha Jacobovisi.
Dentro de la tumba de Talpiot, los arqueólogos encontraron 10 osarios o cajas de huesos con nombres como Jesús, María y José. De particular interés fue un osario con la inscripción Maria Mene, que se cree que pertenecía a María Magdalena, lo que sugiere una posible conexión marital con Jesús. Otros 2 osarios contenían nombres que sugerían vínculos familiares con Jesús, Judas, hijo de Jesús, y Jesús, hijo de José, lo que llevó a especular que Jesús y María Magdalena podrían haber tenido un hijo llamado Judas. Sin embargo, los académicos argumentan que nombres como Jesús, José y María eran comunes en la Judea del siglo I después de Cristo, por lo que su presencia no prueba necesariamente una conexión con las figuras bíblicas. Es posible que los cineastas Cameron y Jacobovisi hayan interpretado estos nombres demasiado literalmente, ya que eran nombres populares de la época y podrían no indicar ninguna conexión directa con Jesús y su familia. Los defensores de la tumba de Talpiot argumentan que las pruebas de ADN mostraron que no había un vínculo materno entre Jesús y Maria Mene, una afirmación que el documental del Discovery Channel sugiere respalda su teoría de matrimonio entre los dos. Sin embargo, los críticos señalan la posibilidad de una relación paternal, como padre e hija o abuelo y nieta. El académico James Tabor sugiere que el famoso Santiago, conocido como el hermano de Jesús, podría haber sido enterrado en la tumba de Talpiot, lo que indicaría que era el sitio de entierro familiar de Jesús de Nazaret. Las pruebas químicas financiadas por el cineasta Simcha Jacobovisi sugieren una conexión entre el osario de Santiago y la tumba de Talpiot basada en elementos traza encontrados en el suelo de Jerusalén Oriental. A pesar de la historia convincente, algunos cuestionan la fiabilidad de los resultados debido al pequeño tamaño de muestra utilizado en las pruebas. Además, hay incertidumbre sobre el origen del osario de Santiago, ya que su apariencia no coincide con los otros osarios encontrados en la tumba de Talpiot. Es importante señalar que los académicos entrevistados para el documental, excepto James Tabor, han planteado preocupaciones sobre cómo se retrataron y malinterpretaron sus declaraciones. Esta diferencia hace importante cuestionar las conclusiones de los cineastas. En términos sencillos, quienes apoyan la idea de la tumba familiar de Talpiot no han explicado convincentemente un gran problema. Si la familia de Jesús provenía de Galilea, ¿por qué tendrían una tumba familiar en Jerusalén? La arqueóloga Jody Magnus lo aclara: durante la época de Jesús, solo las familias ricas usaban tumbas excavadas en roca y la tradición de trasladar más tarde los huesos a osarios. Si la familia de Jesús era más modesta en Galilea, probablemente elegirían una tumba regular. Magnus también señala que los nombres en los osarios de la tumba de Talpiot sugieren que eran de Judea, donde las personas eran conocidas por su primer nombre y el nombre de su padre. No como en Galilea, donde se identificaban por su primer nombre y su lugar de origen. Es como resolver un rompecabezas simple. Las piezas no encajan con la imagen Galilea. Otro posible sitio de entierro de Jesús es la tumba del Jardín, que ganó popularidad en 1883 gracias a Charles Gordon, ganándose el apodo de la tumba de Gordon. Su atractivo radica en su entorno tranquilo, atrayendo a muchos turistas, especialmente cristianos evangélicos que están ansiosos por visitar el lugar donde se cree que Jesús fue enterrado. La historia de la tumba del Jardín está llena de métodos cuestionables de identificación, incluyendo la creencia de Gordon de que Jerusalén se parecía a un esqueleto con la colina del cráneo como la cabeza. Hay un caso de deshonestidad, con Ron Wyatt afirmando falsamente haber encontrado el Arca de la Alianza cerca. Añadiendo a la duda, no se han encontrado tumbas del período del Segundo Templo cerca. El arqueólogo Gabriel Barcay estudió el complejo de tumbas que alberga la tumba del Jardín y concluyó que data de la Edad del Hierro, alrededor de los siglos 7 u 8 a.C. Su estilo arquitectónico es más similar a las tumbas del primer período del templo, especialmente aquellas cerca de la Basílica de San Esteban. Esto significa que, contrariamente a lo que dice Juan capítulo 19, versículo 41, la tumba del Jardín no era una tumba nueva donde nadie había sido enterrado antes. Ya tenía más de 600 años durante la época de Jesús. Desafortunadamente para los investigadores que buscan el lugar de enterramiento de Jesús, esta tumba ha sido descartada como una posible ubicación. Otro lugar sugerido como sitio de enterramiento de Jesús es la tumba del Sudario, ubicada en el Valle de Cedrón. Su autenticidad histórica es debatida, pero ganó atención porque está cerca del jardín de Getsemaní y está vinculada a una tradición sobre José de Arimatea.
La tumba está tallada en roca, un estilo común para las tumbas en la antigua Judea. Se cree que es significativa porque podría estar relacionada con los eventos que rodearon la crucifixión y el entierro de Jesús. La tradición dice que se llama la tumba del sudario porque se encontró allí un sudario o tela de enterramiento antigua. Mientras que algunas tradiciones creen que la tumba del sudario está conectada a José de Arimatea, quien según el Nuevo Testamento dio a Jesús una tumba después de su crucifixión, otros dudan de esta afirmación. Hay evidencia arqueológica limitada que respalda la idea de que la tumba del sudario es donde Jesús fue enterrado. Y los expertos tienen diferentes opiniones sobre su precisión histórica. A pesar de las incertidumbres, la gente se siente atraída por este sitio debido a su importancia religiosa y los misterios que rodean su conexión con el entierro de Jesús. Todavía se considera una parte importante del rico tapiz de tradiciones y creencias sobre donde descansaron los restos de Jesús. La iglesia Dominus Flevit es otro lugar que algunas tradiciones vinculan con el entierro de Jesús. Aunque no se cree ampliamente que sea la tumba real, ubicada en el Monte de los Olivos en Jerusalén, ofrece una vista impresionante de la ciudad vieja. Su nombre significa el Señor lloró en latín, conmemorando la tradición de que Jesús lloró por Jerusalén desde este lugar. Diseñada por el arquitecto italiano Antonio Barluzzi, la iglesia tiene forma de lágrima para simbolizar las lágrimas de Jesús. Su arquitectura única y vista panorámica la convierten en una parada fascinante para los visitantes que exploran los sitios sagrados de Jerusalén. Junto a la iglesia Dominus Flevit hay una tumba excavada en la roca que algunas tradiciones asocian con José de Arimatea, el hombre que, según la tradición, proporcionó a Jesús una tumba después de su crucifixión. Aunque la iglesia Dominus Flevit no es tan famosa como la iglesia del Santo Sepulcro, aún tiene importancia espiritual en el Monte de los Olivos, un sitio vinculado a muchos eventos en la Biblia. Si bien no se acepta ampliamente como el lugar real de entierro de Jesús, la iglesia sigue siendo un lugar significativo lleno de historia, hermosa arquitectura e historias religiosas de la época de Jesús. La tumba de la Virgen María y la tumba de José de Arimatea también son consideradas por algunos como posibles lugares de entierro de Jesús. La tumba de la Virgen María, ubicada en el Valle de Cedrón, está tradicionalmente asociada con el entierro de la Madre de Jesús. Peregrinos y visitantes se sienten atraídos por este sitio creyendo que tiene importancia en la historia cristiana, aunque hay poca evidencia histórica que respalde su conexión con María. La gente se siente atraída por esta tumba debido a su respeto por María y las historias transmitidas en la tradición cristiana. José de Arimatea, mencionado en el Nuevo Testamento, es conocido por proporcionar su tumba para el entierro de Jesús. La ubicación exacta de la tumba de José varía entre diferentes creencias. Algunos dicen que está en el Valle de Cedrón, mientras que otros apuntan a diferentes lugares. Estas afirmaciones divergentes agregan al misterio que rodea la búsqueda del lugar de descanso de José después de su papel significativo en el entierro de Jesús. Ambas tumbas están rodeadas de devoción religiosa e historia, ofreciendo a los creyentes la oportunidad de conectarse espiritualmente mientras las exploran. Las historias conectadas a estos sitios están entrelazadas en el amplio tejido de la fe cristiana, invitando tanto a peregrinos como a historiadores a profundizar en los relatos transmitidos a lo largo de generaciones. La búsqueda de la ubicación exacta donde Jesús fue enterrado sigue intrigando a aquellos interesados en los aspectos históricos y espirituales de su sepultura. En 2017, un equipo de expertos emprendió un ambicioso proyecto para restaurar la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Este sitio es venerado por los cristianos como el lugar donde Jesús fue crucificado, enterrado y resucitado. La iglesia tiene una historia compleja, habiendo sido objeto de múltiples renovaciones y alteraciones a lo largo de los siglos, lo que la convierte en un tema de fascinación para historiadores, arqueólogos y creyentes por igual. El objetivo principal del proyecto de restauración era fortalecer el edículo, un pequeño santuario que alberga la tumba de Jesús dentro de la iglesia. El edículo en sí ha sido reparado y renovado numerosas veces desde su construcción a principios del siglo XIX. Con el tiempo, la estructura comenzó a mostrar signos de deterioro, incluyendo grietas en sus paredes de mármol e inestabilidad en sus cimientos. Para asegurar la preservación de este sitio sagrado, los expertos planearon y ejecutaron cuidadosamente una restauración. Mientras trabajaban en reforzar el edículo, el equipo de especialistas hizo un descubrimiento inesperado y notable.
Al remover delicadamente la cubierta de mármol de la cámara interior de la tumba, descubrieron una cámara sellada previamente dentro de la tumba misma. Esta cámara oculta había estado intacta y escondida durante siglos, completamente olvidada hasta ahora. La revelación asombró a la comunidad arqueológica y agregó una nueva capa de misterio a la historia de la Iglesia del Santo Sepulcro. Parecía que la cámara sellada había sido cerrada durante una renovación del edículo en 1555, un hecho que se había perdido con el tiempo. Aunque la cámara recién descubierta no contenía restos humanos ni artefactos significativos, su presencia destacó la naturaleza siempre cambiante de la iglesia y las capas de historia ocultas bajo sus sagradas paredes. Los arqueólogos e historiadores se apresuraron a darse cuenta de la importancia de este descubrimiento. Destacó el esfuerzo continuo por descubrir los misterios que rodean la iglesia del Santo Sepulcro, un lugar impregnado de siglos de devoción religiosa y cambios históricos. El propósito e importancia de la cámara sellada siguen siendo temas de discusión académica, abriendo nuevos caminos para la investigación y exploración dentro de este sitio sagrado. El descubrimiento de la cámara oculta fue un evento verdaderamente notable, conectado a la historia de la iglesia del Santo Sepulcro. Sirvió como recordatorio de que, incluso en uno de los lugares más venerados y estudiados del mundo, aún hay secretos esperando ser revelados. Este descubrimiento inesperado despertó un renovado interés en el pasado de la Iglesia y la continua búsqueda para comprender su intrincada historia. Además de los fascinantes hallazgos dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro, la búsqueda del lugar de enterramiento de Jesús se ha expandido más allá de Jerusalén. En la ciudad de Talpiot, justo al sur de la ciudad, se encuentra la tumba de Talpiot, que ha atraído considerable atención en los últimos años. Descubierta en 1980, este complejo de tumbas contenía 10 osarios, 2 de los cuales han generado un gran debate y controversia. Un osario tiene la inscripción Yeshua Yosef, que significa Jesús, hijo de José, mientras que el otro presenta María Mene Mara, que significa María, conocida como la Maestra. Algunos sugieren que esta tumba podría ser donde Jesús, María y posiblemente otros miembros de la familia fueron sepultados. Sin embargo, los académicos debaten enérgicamente sobre la autenticidad y el significado de estas inscripciones. Los escépticos